Este mensaje precisamente tiene un fundamento básico cristiano. Vamos a hablar hoy de la identidad de un cristiano genuino, no solamente de nombre, sino verdaderamente lo que es un cristiano. Es un compromiso, es una entrega a Dios total de nuestra vida. Ese es un cristiano genuino y de ahí el mensaje de hoy, la identidad de un cristiano. Amén. Espero que sea de mucha bendición. Antes de comenzar, si alguno de ustedes, varón, quiere asistir después del servicio, aunque sea solamente escuchar el mensaje que está programado, el mensaje de la tarde, creo que a las 3:40, puede ir, puede convivir. Si se quiere quedar, se puede quedar. Salimos mañana, no hay ningún problema, ¿ok? Puede asistir, ahí estamos bien organizados para recibirles, tenemos el espacio también, ¿ok? Muy bien, pues vamos a nuestras Biblias. Tuvimos la lectura en Deuteronomio 6:4. Vamos al Pentateuco y vamos a hablar de algo importante, hermanos, en nuestra doctrina. ¿Quién es Dios para nosotros? Hemos puesto nuestra fe, nuestra entrega completa. Amén. Entonces voy a orar mientras busca este versículo y espero que sea de bendición y que Dios le hable, hermanos. Con todo mi corazón lo pido. Que Dios le muestre, hermano. Si usted tiene dudas, si usted está débil en la fe, espero que este mensaje le hable. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por otro día, que nos regalas la vida, Señor. Tenemos aliento, Señor, para levantarnos de nuestra cama, hacer nuestra actividad, porque tú lo haces, Señor, en nosotros. Tú nos has creado, Padre, conoces a cada uno de nosotros. Conoces nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro andar en la vida, Padre. Gracias te damos por tu bendición, de que hoy tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Quiero pedirte que sea de bendición este mensaje. Tú conoces, Padre, todos los que están aquí reunidos, los que tú has traído, Señor. Que les muestres con el Espíritu Santo que mora en nosotros en dar esa convicción de la importancia que tiene el decirnos cristianos. No solamente de palabras, Señor, sino realmente con nuestro corazón. Guíame en este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Deuteronomio 6:4, ¿ya está usted ahí? Entonces, ¿cuál es el título del mensaje? La identidad de un creyente. ¿Cómo puedo identificar si soy verdaderamente cristiano y cómo puedo identificar si alguien más lo es? ¿Estamos? Muy bien, dice aquí en 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, está hablando aquí en este capítulo de la esencia de la ley. Y hay algo importante, nosotros creemos en un Dios trino. Jehová uno es. Creemos en un único Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Nosotros creemos en un Dios trino. Aunque en las Escrituras no aparece la palabra Trinidad, el concepto de que Dios es trino está en las Escrituras perfectamente plasmado. ¿Ok? Pero mire, vamos al versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Wow, ¿qué está escrito aquí? Hermanos, mire, nosotros tenemos la verdad. Hemos creído en el Dios verdadero y eso nos debe separar del mundo. El cristianismo es la única fe que nos saca del mundo y que nos pone en la vida eterna. Y también, por supuesto, nos ayuda a alinear nuestra vida. Pero hay algo aquí importante. Dios reclama algo de ti. Lo puedes leer. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando dice de todo tu corazón, no está hablando del corazón que late, sino toda tu esencia, tu voluntad, tus sentimientos, tus pensamientos. Eso es tu corazón, todo tu ser. Y Dios demanda eso de ti si verdaderamente lo vas a hacer tu Señor. Dice, ¿verdad? Te lo reclama con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Eso es algo, hermanos, básico para entender si verdaderamente soy cristiano. Yo no puedo desarrollar una identidad cristiana si no está en primer lugar Dios en mi vida, en mi corazón. Puedo decir cristiano a medias. Pude haber hecho una oración que alguien me pudo guiar para orar y decir que recibo a Cristo y seguir viviendo como si nada, con las mismas prioridades que han sido en mi vida, sin ningún cambio. Entonces, hay una mentira. No está Dios en primer lugar. Porque cuando dice que con todo mi corazón es todo de mí, ese es un verdadero cristiano, genuino. Mire, cuando uno revisa la historia del cristianismo, los primeros convertidos a Cristo recibieron una enorme persecución. Usted lo puede ver en la historia. Recibieron una persecución que les costó la vida. ¿Y qué pasaba con ellos? Los usaban de antorchas, los quemaban, los usaron, el Imperio Romano fue brutal con ellos, los metían al Coliseo en medio de leones a que los destrozaran. Tenían a Dios en primer lugar. ¿Y sabe qué pasaba con ellos? Que cuando venía ese ataque, ellos se postraban, Jesús es mi Señor. Esa es fe, hermano. Ese es porque verdaderamente ama a Dios con todo su corazón. Imagínense nosotros, hermanos, que estamos en una ciudad, en un país donde podemos ejercer libremente nuestra fe, que tuviéramos un poquito de presión. Ahí se va a ver quién tiene realmente al Señor con todo su corazón y está confiado en Él. Esa persecución duró mucho tiempo, hermanos, duró quizás unos 300 años, hasta que sabemos que llegó Constantino, ese emperador romano, que dice que soñó con la cruz y entonces él agarra y dice, somos cristianos, católicos, y ya conocemos la historia del catolicismo. Así llegó el catolicismo. Después del año 300, más o menos hasta el 600, en ese periodo se consolida la iglesia romana que se dice cristiana. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo viene desde Jesucristo. Cuando leemos el libro de Hechos, en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué decimos que somos cristianos? Porque la Biblia documenta en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, que nos llamaron cristianos. ¿Por qué? Cristitos. Porque la identidad de la persona en ese tiempo era como la de Jesús. Entonces de ahí viene el nombre cristianos. Jesús antes nunca dijo, vayan a ser cristianos, vayan a ser discípulos, seguidores de Él. Pero la misma historia del cristianismo me revela que se nos llamó cristianos, entonces tenemos el nombre cristianos. Pero ¿cuál es la esencia? Un cristito. Una persona que se identificaba con Cristo y sus acciones, su actuar era como el de Jesús. Mira, este es como Cristo, es cristiano. La pregunta es, ¿en realidad somos así ahora? ¿O nada más nos quedamos con ese nombre? Yo lo digo con todo respeto. Si Dios no está en primer lugar en tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, a lo mejor esa fe no es genuina. Si hay algo que pesa más que esto en tu vida, entonces ponte a pensar, ¿en realidad es mi Señor? ¿En realidad le entregué mi vida a Él? ¿Qué diferencia hay de esos primeros cristianos con nosotros ahora? ¿No? Debería yo ser igual que ellos. Pero estamos en un mundo que nos abraza y nos da tantas cosas que nos encantan, sobre todo de pecado, que entonces el Señor ya no es primer lugar, aunque yo lo haya confesado. Lo voy a buscar cuando tengo problemas. Entonces sí. Y mire que Dios es experto para acorralarnos y ponernos en situaciones donde le vamos a clamar a Él, si verdaderamente somos creyentes. Sigo leyendo, entonces en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Que amarás a Jehová con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué te está diciendo Dios? Tenlas en cuenta en todo momento. Yo te demando eso. Yo en primer lugar para ti. Y en el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay algo que me está diciendo el Señor, hermanos, algo básico de mi identidad cristiana. Dios está en primer lugar. Debo guardar en mi corazón eso que Dios me está diciendo, esas palabras. ¿Y qué más? Transmitirla a mis hijos de una manera constante. Y constante es todos los días. Hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Hay una promesa que Dios me hace. Mira, instruye al niño e instrúyelo desde pequeño. ¿Y qué va a pasar? No se va a apartar del camino. Es una promesa que Dios me hace. Y esa palabra instruye es una palabra hebrea que habla de algo estrecho, apretado, continuo. No contradice lo que tengo aquí en Deuteronomio. Dios me dice que yo debo de hacer esto con mi hijo. Si no lo hago, hermanos, estoy en un problema. Si no tengo a Dios en primer lugar, si yo tengo hijos pequeños y no estoy con ellos en la palabra de Dios porque estoy ocupado en las cosas del mundo, sobre todo si le quiero hacer un patrimonio a mi hijo y descuido esto, de nada sirve. De nada sirve. ¿Cuántas familias existen, hermanos, con muchísimo dinero y están en disputas legales entre los propios hijos por las herencias y por otras cosas? ¿Por qué? No hay temor de Dios. Y si no tiene el temor de Dios el hijo, todo lo que le deje va a ser su propia perdición. Entonces vamos a ver, hermanos, fundamentos básicos que demuestran una identidad que realmente soy cristiano. Fundamentos que deben de estar arraigados en mi corazón para decir que verdaderamente soy cristiano. Uno es la fe. La fe, hermanos. Vamos al libro de Hebreos 11 y vamos a leer los versículos del 1 aquí en el libro de Hebreos. Este libro que va a dirigir a los hebreos, que habla del sacerdocio de Cristo, escrito después del año 60, después de Cristo, 67, 68. ¿Ya está usted ahí? Hebreos 11, los versículos del 1 al 3. Este capítulo 11 me habla de lo que es la fe, la verdadera fe bíblica. Yo puedo decir que soy una persona de fe. Yo puedo hablar y decir, bueno, yo voy a poner un negocio, tengo mucha fe que me va a ir bien. Bueno, eso no es fe. Eso no es una fe bíblica, ¿verdad? Pues primero falta ver qué dice Dios, cómo me voy a comportar yo en todo este proceso. Pero yo no puedo decir, tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro. ¿Cuál es la verdadera fe bíblica, la que me hace salvo? Aquí en el 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo necesito fe para salvarme. Dice ahí en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, pero la fe la pone la persona para tener salvación. La fe la pongo porque necesito tener fe, si no, no puedo agradar a Dios. Yo tengo la certeza y yo tengo la convicción de que voy a resucitar, de que voy a resucitar con un cuerpo glorificado, de que voy a ver a Jesús cara a cara. Y yo tengo la convicción y la certeza que me espera una eternidad con el Señor. Esa sí es mi fe. Y lo demás, pues puedo tener tribulaciones, aflicciones en este mundo, diferentes problemas, pero mi fe está basada en la obra de Cristo y lo que me espera. Dice en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hablando los del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, por la fe debo de entender que hay una creación y fue hecha por Dios.
No fue algo casual, no fueron explosiones, no hay teorías de evolución. Necesito entender que la primera parte de la fe, puedo entender que hay un Dios y que se revela por su creación. No se hizo el mundo así nada más. Y desgraciadamente, ¿qué se enseña ahora en las universidades? No existe Dios. El universo se hizo solo. No. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él para tener esa relación personal con Él. Y todo el universo, toda su creación está hecha para nosotros. Todo lo hizo así. Cuando yo leo Génesis en el capítulo 1, dice, y Dios dijo y fue. Y Dios dijo y fue. Toda su creación. Pero cuando llega el hombre, esa condición de creación cambia. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo con atributos que Él tiene. Dios tiene atributos que son de Dios. Omnipotente, omnisciente, poderoso. Pero hay cosas que Dios tiene que nos dejó a nosotros. Sentimientos, emociones, pensamientos. Eso los tiene Dios. Y nos ha creado para tener esa relación con Él. Y por lo tanto, Él nos crió y Él tiene el derecho sobre nosotros y me exige a mí, me amas con todo tu corazón. Eso quiero. Es Dios, pero es un Dios amoroso que me va a bendecir y que me va a dar todo lo que yo necesito, pero Él quiere que yo sea primer lugar, dice Dios. Primer lugar para ti, soy yo. Entonces dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y mire lo que dice aquí, y muerto aún hablaba por ella. Aquí hay un testimonio de Abel que dice que cuando él murió por Caín que lo mató, pues dice que después de eso Abel habló con Dios. Está hablando de sus ofrendas. ¿Dónde estaba Abel? En el centro de la tierra, en el paraíso. Desde ahí está hablando con Dios. Por eso dice, ¿verdad? Alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, aún hablaba por ella. Ya le había quitado la vida a Caín, pero Abel habla con Dios y está hablando de sus ofrendas. Ahí tenemos también la credibilidad de la Biblia. Un libro que se escribe 64, 68 después de Cristo, con los primeros libros de la Biblia, 1400 antes de Cristo, 1500 años. El autor del libro de Hebreos hace una referencia al libro de Génesis. La Biblia es la palabra de Dios, hermano. Es exacta. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc desapareció. El Señor se lo llevó. Es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe que también me enseña de un arrebatamiento que conocemos nosotros que vendrá, pero Enoc fue traspuesto. ¿Por qué? No vio la muerte, hermanos, imagínense, ¿verdad? Y dice la palabra que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y el 6 es la clave, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesito fe. Necesito fe para poder llegar a la verdad. Necesito fe para que Dios muestre su gracia y yo ponga mi confianza en Él como mi Señor, mi Salvador. Y entonces Dios hace la obra de poner la gracia y esa forma sobrenatural que Dios hace, el Espíritu Santo llega y entra en la persona cuando se arrepiente y cuando le pide perdón. ¿Ok? Hermanos, otro punto importante que demuestra mi identidad cristiana, la fe. Uno. ¿Y cuál es el otro? La evidencia de una vida transformada. Si yo soy la misma persona desde que me convertí a la fecha, algo está mal. Y lo voy a decir con todo respeto. Si en tu trabajo, en tu escuela,
en tu negocio no saben que tú eres cristiano, algo está mal. Se tiene que reflejar esa vida transformada. Cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor. Sobre todo en mi caso, mi propio testimonio, que yo me convierto a Dios ya grande, a los 45 años, no dejo de agradecerle a Dios, Señor, me salvaste. Pude haber muerto en esos años, pero me salvaste. Y yo cuando oro parece una repetición, hermanos, pero le doy gracias a Dios que me llevó a la verdad. Con lágrimas le digo, Señor, me salvaste. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería? ¿Dónde estaría ahora? Y esa vida transformada tiene que verse, hermanos, en una lucha en nuestra carne día a día, agradeciendo a Dios y sometiendo nuestra carne a la obediencia. Si no, entonces Dios no es primer lugar. Si no, entonces yo confesé a Jesús como mi Señor, que significa autoridad soberana, pero es una mentira. No, yo soy mi propio Señor. ¿Se entiende? Vamos a Romanos al capítulo 12 y vamos a los versículos del 1 al 2. Romanos 12, la dedicación de un servicio cristiano. Vamos a ver aquí lo que es un culto racional y cualquier culto religioso. La diferencia. Dice así la palabra en el 1, 12:1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego, esta palabra os ruego es una palabra de aliento que da Pablo. Eso significa ruego. De aliento, dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto en la Biblia es el servicio a Dios. Si yo busco en una concordancia, ¿qué es el culto? Bueno, es el servicio a Dios. ¿Y cuál es vuestro culto racional de un cristiano? Me voy a someter a Dios. Voy a presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Es mi culto racional, es la forma como yo voy a adorar a Dios realmente. ¿Y cómo? Guardando su palabra. Ese es el culto racional de un verdadero cristiano. ¿Se entiende? ¿Qué culto tiene una persona en cualquier religión? No hay un culto racional. Hay un culto de ir, asistir, escuchar cualquier misa, cualquier salón del reino, cualquier lugar, salgo de ahí, soy la misma persona. No está Dios en mi corazón. Es un culto nada más que me han inculcado mis padres, una religión donde yo voy y asisto. Pero el verdadero culto racional del cristiano es cuando me voy a someter a Dios. Y eso significa un sacrificio. Recuerde lo que dijo Jesús. Jesús puso ejemplos muy claros para seguirle a Él. El que no deja a su madre, a su padre por causa de mí, no es digno de mí. Esa es una declaración muy fuerte. Le está diciendo Jesús, mira, si es más importante para ti tu familia por mí, no es digno de mí. Puso otro ejemplo cuando una construcción, ¿verdad? ¿Quién antes de construir primero no mide los costos y todo para no quedarse a medias y después se hasta burla? Ese ejemplo lo pone del costo de seguirle a Él. Tiene un costo. Un verdadero creyente con identidad tiene un costo, tiene un sacrificio diario. Que si somos honestos con Dios, todos los días clamamos el perdón. Yo le digo, Señor, ya ven, por favor, ya. ¿Por qué? Porque cuesta obedecer, hermanos. Si no tiene usted una lucha real, genuina en su carne por obedecer a Dios, algo está mal. Algo está mal. Oye, vivo tranquilo. ¿Por qué te estresas? No, tranquilo, Lai. Voy a reuniones con mis amigos en todos lados, comparto, ni saben que soy cristiano, ni hablamos de eso, cada quien su religión. Algo está mal. Algo está mal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro punto importante, la santidad. La santidad. Vimos la fe, yo necesito fe para ser salvo, de acuerdo. Pero también la fe crece en un cristiano. ¿Cómo crece la fe en un cristiano? Alimentándome de la palabra, orando,
alimentándome, orando, en esa comunicación con Dios, controlado por el Espíritu Santo, que significa ser lleno del Espíritu. Cuando estoy controlado por el Espíritu Santo en todas mis acciones día a día, entonces la fe crece. La santidad es lo mismo. Soy santo cuando acepté a Jesús en mi corazón, soy apartado, pero también Dios demanda santidad y significa crecer en la obediencia, estar dentro de la voluntad de Dios. Y la santidad es algo que Dios pide. Y cuando yo vivo en santidad, entonces me voy a volver más exigente en cada una de las cosas que hago día a día. Y me voy a sentir más miserable cuando le fallo a Dios. Porque me doy cuenta. Estoy conociendo la palabra y digo, aquí estoy mal, acá estoy mal y se sufre, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 1, los versículos 15 y 16. Primera de Pedro. ¿Ya está usted ahí? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos llama a vivir en santidad. Y como lo he comentado, lo he explicado, nosotros que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Una persona que no es creyente, no tiene Espíritu Santo, solamente tiene su conciencia, pero no está Dios en su corazón, que le va a dar la convicción del pecado. Nosotros sí lo tenemos, hermanos. Vivir en santidad entonces es algo que Dios me pide y significa estar dentro de su voluntad. Ahora bien, yo quiero ir a una expresión que dice David. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. En este salmo usted puede ver la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Salmo 139. En los versículos 23 y 24. Antes de leer, si usted lee este salmo precioso, es un salmo escrito por David, el 139. Habla del conocimiento de Dios sobre nosotros. Y dice David que Dios conoce su levantar, conoce su sentar, conoce lo que va a hablar antes de que él abra la boca. También narra que Dios le conoce desde que lo formó en el vientre de su madre. Dios en su omnisciencia, Él sabe todo y conoce todo de nosotros. Entonces, todo este pensamiento que dice David en este capítulo termina con estos dos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesito vivir en santidad para realmente decir, soy cristiano. ¿Tengo mis luchas? Sí. Oye, ¿pecas? Sí, todos los días. Nada más que hay una diferencia. Ya no vivo en pecado. Puedo pecar todos los días, pero ya no vivo en pecado. Esa es la diferencia de un creyente a un incrédulo. Un incrédulo puede vivir en pecado. No tiene ninguna preocupación de nada. Pero nosotros sí, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y no se puede. Un verdadero cristiano no puede vivir en pecado porque está Dios en su corazón que no lo va a dejar. Y si lo hace y sigue en esa línea de pecado y no se arrepiente, ya sabemos que sigue de Dios. La disciplina. Y decía mi pastor donde yo estaba, que se me quedaba grabada esas palabras. Cuando Dios mete la mano en la disciplina de alguien, hermanos, Dios es duro. Dios da disciplinas, hermano, que uno dice, oh, tanto, ¿sí? La disciplina cuando llega de Dios, la vas a sentir que, bueno, pero ¿por qué tanto? Dios sabe. Dios sabe. Y su voluntad es agradable y perfecta. Y todo lo que hace Dios en mi vida lo hace por amor y por mi bien. Así es de que la santidad es muy importante
Porque si tú vives en pecado y dices que eres creyente, aguas. El fuego lo puedes tener cerca. Mejor arrepentirse y decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame, no puedo. Hermanos, tenemos una relación personal con el Señor única, cada uno de nosotros. Y si hay algo que debo corregir, yo puedo postrarme al piso y decir, perdóname, antes de que llegue la disciplina. Lo más amoroso en las Escrituras es que Dios te perdona antes de que llegue la disciplina, pero si no quieres arrepentirte, entonces va a llegar. Dios sabe en qué momento. Y quiero terminar con esto, hermanos. Vamos a 2 Timoteo 3, 16. Bueno, desde el 15 al 17. Y me gustaría que las personas que nos visitan por primera vez pudieran comprender este versículo 15. Las Escrituras, hablando de la Biblia. Hermanos, la Biblia tiene la respuesta para todas las cosas de la vida en una persona. Dios no me deja medias. Dios me muestra en su palabra todo lo que yo tenga duda, cómo hacer, cómo resolver, cómo debo actuar, cómo debo comportarme, Dios me lo revela en su palabra. No me deja a medias. Amén. Dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Leímos Deuteronomio 6:4 y 6:5. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es Jesús. Dios, si tú crees en Dios y estás aquí sentado, es Él. Puedes tener un concepto de Dios, puedes tener una idea de un Dios. Es Él. Está en las Escrituras, en toda la Biblia. Él es. Y vino al mundo a morir en una cruz y a pagar nuestro pecado. Pero necesito arrepentirme, necesito hacerlo mi Señor y que sea todo en mi vida. No hay manera de salvarme si no es así. Solamente entregarle mi corazón a Jesús, que me perdone y que sea mi Señor. Y por eso dice que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, la sabiduría que viene de Dios para que te salves. Y todo está en Cristo. Dice el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En las Escrituras Dios me muestra, me enseña lo que es pecado. Mire que hay un orden de las palabras. ¿Qué tiene la Escritura? Dios me enseña, hey, esto es pecado. No me va a dejar solo ahí. Para redarguir, ¿qué hace Dios? Tengo Espíritu Santo, me convence, es pecado. Ya me enseñó Dios. ¿Y qué más hizo Dios? Me convence, me redarguye en mi corazón. ¿Y qué más hace? Para corregir. Dios no me deja medias. Me está diciendo, mira, esto es pecado, te lo estoy mostrando en tu corazón y te voy a decir cómo corrijas. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Tenemos su palabra. Tenemos su palabra que nos ha dejado Dios. Entonces, como conclusiones, ¿en verdad Dios está en primer lugar en nuestra vida? ¿En verdad está en primer lugar? ¿O qué causas me impiden para que sea primer lugar Dios en mi vida? Porque mire, hermano, el éxito de una persona creyente en la fe, el éxito es que la voluntad de Dios, el plan de Dios se haga en mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí? Y que se haga. Si quieres hablar de éxito como cristiano en el mundo, es que el plan de Dios se lleve a cabo en tu vida. Y eso demanda tener a Dios en primer lugar y saber qué dones me ha dado Dios y usarlos para Él. Porque puede ser que te esté frenando algo para entregarte al Señor completamente.
quizás tu trabajo, quizás estás enfocado en tus fuerzas, en toda tu energía, en querer hacer patrimonio, riqueza, y eso te impide entregarte al Señor completamente. ¿Y por qué? Porque no le estás creyendo a Dios. Porque estás más confiado a tu propia fuerza de ir, querer, obtener, buscar. Y la iglesia y Dios, no, hay mucho trabajo, es que tengo que trabajar allá, conseguí, tengo que moverme ahorita porque debo de ir allá. No, Dios en primer lugar. Confía en Él. Hay testimonios, hermanos, de dejar las cosas por dedicarte al Señor. Y el trabajo y el dinero, Dios sabe. Si Dios está en primer lugar con todo tu corazón, Él se encarga. Él se encarga de dártelo o se encarga de quitártelo. Porque si eres un verdadero hijo de Dios y estás olvidando al Señor, no está en primer lugar, no tienes esa identidad cristiana porque estás enfocado en cosas del mundo, pero verdaderamente eres su hijo, no te va a dejar así. Dice la Biblia que al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hermanos, hay que hablar con el Señor. Señor, estoy mal enfocado, estoy preocupado por trabajo, quiero hacer, quiero crecer y te he olvidado como mi primer amor, como le reclama Jesús a la primer iglesia de Éfeso. Has olvidado tu primer amor y ese es el Señor. Amén. Vamos a echarle todas las ganas a que, Señor, perdóname, te quiero conocer más. Y quiero leer tu palabra y quiero que me muestres cómo corregir. No sé tantas cosas que debo corregir. Por favor, muéstrame y deja que Él te hable. Amén. Vamos a orar. Padre. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia ¿cómo puedo tener esa seguridad? Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso. ¿Cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna? Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia, todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo, Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo.
Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.